Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecito, drama y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día espectacular, llenito de energía positiva y listos para una nueva dosis de salseo. Hoy, como ya vieron en el título, nos vamos a poner intensos con Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, esa pareja que aunque ya no están juntos, siguen dando de qué hablar. Y es que la noticia que les traigo hoy es explosiva. Se rumorea, se dice, se comenta, que Kerem estaría dispuesto a dar el paso definitivo, pero solo si Hande se anima a dar el primer paso. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? De eso vamos a hablar hoy. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas virtuales y acompáñenme en este viaje de especulaciones, rumores y, por qué no, un poquito de esperanza. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama turco digno de una telenovela, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estos chismecitos jugosos y quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán de nada. Y ahora sí, vamos al lío. Desde que terminaron su relación, Kerem y Hande han sido el centro de atención. Sus fans, los famosos Anker, no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y la verdad es que viéndolos en pantalla, era difícil no enamorarse de esa química tan palpable, esa conexión que traspasaba la pantalla. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son tan sencillas como en la ficción. La ruptura fue un golpe duro para muchos, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales, los rumores sobre una posible reconciliación siempre han estado presentes. Y ahora, con esta nueva información que ha surgido, la llama de la esperanza se enciende aún más. Pero, ¿de dónde viene este rumor? Pues bien, según fuentes cercanas a Kerem, el actor estaría dispuesto a retomar la relación con Hande y, ojo al dato, incluso estaría considerando la posibilidad de dar el siguiente paso: boda. Sí, lo escucharon bien, boda. Pero hay una condición, una pequeña, pero importante condición. Kerem estaría esperando a que Hande sea quien dé el primer paso. ¿Por qué? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Se dice que Kerem siente que la ruptura fue más dolorosa para él que para Hande. Que él invirtió más emocionalmente en la relación y que, por lo tanto, necesita ver una señal clara de que Hande también desea una reconciliación. Necesita sentir que ella también está dispuesta a luchar por ese amor que una vez compartieron. Algunos argumentan que es una estrategia inteligente por parte de Kerem. Que está midiendo las aguas, que está esperando a ver qué tan interesada está Hande antes de arriesgarse a un nuevo rechazo. Otros, en cambio, lo ven como una actitud egoísta y poco caballeresca. Que si realmente la ama, debería ser él quien dé el primer paso y demostrarle su amor incondicional. ¿Y Hande qué piensa de todo esto? Pues bien, la actriz se ha mantenido bastante discreta al respecto. No ha hecho declaraciones públicas ni ha dado señales claras de sus intenciones. Algunos dicen que está enfocada en su carrera y que no tiene tiempo para romances. Otros, en cambio, creen que está esperando el momento adecuado para actuar. Que no quiere precipitarse y cometer los mismos errores del pasado. Pero lo que sí es cierto es que Hande sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía y que su vida amorosa siempre será objeto de especulación y análisis. Y es que la historia de amor entre Kerem y Hande ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Una historia que tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda. Imaginen la escena: Hande con un vestido espectacular, caminando hacia Kerem en un lugar paradisíaco. Los dos se miran a los ojos y, sin necesidad de palabras, se entienden. Se perdonan los errores del pasado y se prometen un futuro juntos. Un final de cuento de hadas. Pero, como ya sabemos, la vida real no siempre es como en los cuentos. Volviendo al tema principal, ¿qué tan probable es que Hande dé el primer paso? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como siempre, es depende. Depende de muchos factores. Depende de cómo se sienta Hande realmente, de si está dispuesta a dejar atrás el pasado y darle una nueva oportunidad al amor, de si cree que Kerem es el hombre de su vida. También depende de la presión mediática y de las expectativas de sus fans. Porque, seamos honestos, la presión puede ser abrumadora.
Tener a millones de personas esperando que retomen su relación puede ser un peso muy grande sobre sus hombros. Y por último, pero no menos importante, depende de la comunicación entre ellos. Si Kerem y Hande no se sientan a hablar honestamente sobre sus sentimientos, sobre sus miedos y sobre sus expectativas, es muy difícil que puedan llegar a un acuerdo. Así que la pelota está en la cancha de Hande. Ella tiene la decisión final. Ella es quien debe elegir si quiere darle una nueva oportunidad a su historia de amor con Kerem o si prefiere seguir adelante por caminos separados. Pero, ¿qué pasaría si Hande decidiera no dar el primer paso? Significaría el fin definitivo de su relación. No necesariamente. Quizás Kerem, al ver que Hande no se anima, decida cambiar de estrategia y sea el quien dé el primer paso. Quizás se dé cuenta de que el amor verdadero vale la pena luchar por él, incluso si eso significa dejar de lado el orgullo y el ego. O quizás simplemente decidan seguir siendo amigos y compañeros de trabajo. A veces las relaciones evolucionan y toman caminos inesperados. Y eso no significa que hayan fracasado. Simplemente significa que han encontrado una nueva forma de relacionarse. En fin, la historia de Kerem y Hande sigue siendo un misterio. Un misterio que nos mantiene en vilo y que nos hace soñar con un final feliz. Un final feliz que al final solo depende de ellos dos. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tocado. Primero, hemos hablado sobre el rumor de que Kerem Bürsin estaría dispuesto a casarse con Hande Erçel, pero solo si ella da el primer paso. Segundo, hemos analizado las posibles razones detrás de esta condición. Tercero, hemos considerado las posibles reacciones de Hande y las implicaciones de su decisión. Y cuarto, hemos reflexionado sobre el futuro de su relación y las diferentes posibilidades que podrían surgir. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles este tipo de contenido y compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande debería dar el primer paso? ¿O creen que Kerem debería ser más proactivo? ¿Cuál es su final feliz ideal para esta historia de amor? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a darle like al vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco. Ahora vamos a profundizar en este chismecito jugoso, asterisco. Ay, mi gente. ¿Pero qué estaría pensando Kerem al poner esa condición? Analicemos esto a fondo. ¿Será que este galán turco con su sonrisa que derrite hasta el hielo, tiene miedo al rechazo? Pues claro que sí. Que no se nos olvide que detrás de esa imagen de chico seguro y exitoso, hay un corazón que también siente y que también puede salir lastimado. Y recordemos que la ruptura, según dicen las malas lenguas, fue bastante tormentosa. Hubo rumores de celos, de incompatibilidades en sus agendas, incluso de presiones familiares. Un verdadero culebrón. Y claro, aquí entran en juego los benditos egos. Kerem, siendo uno de los actores más cotizados de Turquía, podría pensar, oye, yo soy Kerem Bürsin, ¿cómo es posible que tenga que rogarle a alguien? Pero a ver, Kerem, aquí nadie está hablando de rogar. Se trata de amor, de sentimientos. Si de verdad quieres estar con Hande, tienes que dejar de lado el orgullo y demostrarlo. ¿O es que acaso crees que el amor se mide en quien da el primer paso? Pero ojo que también hay que entender el punto de vista de Kerem. Imaginen por un momento que ustedes son él. Estuvieron enamoradísimos, creían haber encontrado a su alma gemela, y de repente ¡pum! Se acabó. Y no solo se acabó la relación, sino que además tuvieron que seguir trabajando juntos, fingiendo que todo estaba bien ante las cámaras. Debe haber sido un infierno. Por eso es comprensible que Kerem necesite una confirmación, una señal clara de que Hande también lo quiere de vuelta. Necesita saber que no está invirtiendo su tiempo y su energía en algo que no tiene futuro. Necesita proteger su corazón de un nuevo golpe.
Pero ojo al piojo. Porque esta actitud de Kerem también podría interpretarse como una falta de madurez. Si realmente la ama, ¿por qué no simplemente hablar con ella? ¿Por qué recurrir a estas tácticas indirectas y esperar a que ella dé el primer paso? ¿Acaso no se da cuenta de que Ande también podría estar esperando una señal de él? Y es que aquí la comunicación es clave. Si Kerem y Ande se sentaran a hablar honestamente sin máscaras ni artificios, podrían resolver muchas cosas. Podrían aclarar sus sentimientos, perdonar los errores del pasado y decidir si quieren darle una nueva oportunidad a su relación. Pero claro, eso requiere valentía y vulnerabilidad. Y a veces es más fácil esconderse detrás del orgullo y esperar a que el otro dé el primer paso. Ahora, hablemos de Ande. ¿Qué estará pensando esta belleza turca? ¿Estará al tanto de los rumores sobre la condición de Kerem? ¿Estará considerando la posibilidad de dar el primer paso? Ande es una mujer muy inteligente y reservada. No es de las que ventilan sus problemas personales en las redes sociales ni en las entrevistas. Siempre se ha mantenido muy profesional y centrada en su carrera. Y eso es admirable. Pero al mismo tiempo esa discreción puede jugar en su contra. Porque nos deja a todos con la duda. ¿Qué siente realmente por Kerem? ¿Lo extraña? ¿Lamenta la ruptura? ¿Estaría dispuesta a darle una nueva oportunidad? Algunos dicen que Ande está muy enfocada en su carrera y que no tiene tiempo para romances. Que está aprovechando al máximo su éxito y que no quiere distraerse con asuntos del corazón. Y es que Ande ha estado imparable. Ha protagonizado varias series y películas, ha trabajado con importantes marcas y ha viajado por todo el mundo. Es una mujer exitosa y empoderada. Pero, ¿acaso el éxito profesional es incompatible con el amor? Claro que no. Una persona puede ser exitosa en su carrera y al mismo tiempo tener una relación feliz y satisfactoria. Lo importante es encontrar el equilibrio adecuado. Otros creen que Ande está esperando el momento adecuado para actuar. Que no quiere precipitarse y cometer los mismos errores del pasado. Y es que la relación entre Kerem y Ande fue muy intensa y mediática. Estaban constantemente en el ojo del huracán, con paparazzis siguiéndolos a todas partes y con fans opinando sobre cada aspecto de su vida. Debe haber sido agotador. Por eso es comprensible que Ande quiera tomarse las cosas con calma y asegurarse de que si decide retomar la relación con Kerem, sea por las razones correctas y en las condiciones adecuadas. Necesita proteger su corazón y su privacidad. Pero, ¿qué pasaría si Ande decidiera no dar el primer paso? ¿Significaría que ya no siente nada por Kerem? No necesariamente. Quizás simplemente ha llegado a la conclusión de que su relación no tiene futuro. Quizás ha decidido que es mejor seguir adelante por caminos separados. O quizás Ande está esperando que Kerem demuestre que realmente la ama. Está esperando que él deje de lado el orgullo y el ego y que le declare su amor incondicional. Está esperando que él le diga, Ande, me equivoqué. Te extraño. Quiero estar contigo. Estoy dispuesto a luchar por nuestro amor. Ay, mi gente. Este culebrón turco nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¿Qué pasará al final? ¿Volverán a estar juntos? ¿O seguirán caminos separados? Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, chismeando y soñando con un final feliz. Porque al final, todos queremos creer en el amor verdadero. Todos queremos creer que dos personas que se aman pueden superar cualquier obstáculo y construir un futuro juntos. Y hablando de obstáculos, no podemos olvidar la presión mediática. Los Anker son una pareja muy querida por el público. Millones de fans en todo el mundo sueñan con verlos juntos de nuevo. Y esa presión puede ser muy difícil de manejar. Imaginen por un momento que ustedes son Kerem o Ande. Están constantemente siendo observados, juzgados y criticados. Cada movimiento que hacen es analizado al detalle. Cada declaración que dan es interpretada de 1000 maneras diferentes. Es un infierno. Por eso es importante que Kerem y Ande se tomen su tiempo y que tomen la decisión que sea mejor para ellos, sin importar lo que digan los demás. No tienen que complacer a nadie más que a sí mismos. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la terapia. Sí, mi gente, la terapia. Ir a terapia no es señal de debilidad, sino de valentía.
Es un acto de amor propio. Es una forma de cuidar nuestra salud mental y emocional. Si Kerem y Ande se animaran a ir a terapia, podrían aprender a comunicarse mejor, a gestionar sus emociones y a resolver sus problemas de una manera más saludable. Podrían entenderse mejor a sí mismos y al otro. Y podrían tomar una decisión informada sobre el futuro de su relación. Pero claro, la terapia requiere compromiso y honestidad. Requiere estar dispuesto a enfrentar nuestros miedos y a trabajar en nuestras debilidades. Y no todos están dispuestos a hacerlo. En fin, mi gente, la historia de Kerem y Ande es una montaña rusa de emociones. Un drama turco digno de una telenovela. Un misterio que nos mantiene en vilo y que nos hace soñar con un final feliz. Pero al final, la decisión está en sus manos. Solo ellos dos pueden decidir si quieren darle una nueva oportunidad a su amor o si prefieren seguir adelante por caminos separados. Y pase lo que pase, les deseamos lo mejor. Les deseamos felicidad, amor y paz. Y les agradecemos por habernos regalado momentos inolvidables en Love is in the Air. Y ahora sí, me despido. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? Quiero saber sus opiniones. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Los quiero.